Bien, jóvenes, bueno, para el día de hoy toca revisar la parte de citología, ¿no? Citología 2. Me dicen que ya han hecho todo célula procariota, entonces faltaría lo que se conoce como célula de tipo eucariota, ¿no? Así es. Entonces vamos a revisar la primera parte que tiene que ver, chicos, con la envoltura. ¿Sí? Vamos a revisar entonces la parte de envoltura. Bien, sí, ¿verdad? Ya, entonces, respecto a la parte de la envoltura, acá he dibujado dos células, ¿no? Espero que la puedas identificar. Estas dos células que he graficado corresponden tanto a una célula animal como a una célula vegetal. ¿Sí? ¿Y qué es lo que distingue a ambas? Lo que va a distinguir, como ustedes pueden ver ahí, muchachos, en el gráfico, es que en el caso de la célula vegetal, la envoltura, ¿no?, está formado por la pared celular y también está formado por la membrana. O sea, a los dos, a la unión de los dos se le conoce como envoltura. En el caso de la célula animal y también de los protozoarios, no hay pared celular. En reemplazo a la pared celular, lo que encontramos es glucocálix. Glucocálix, ¿no? Y el glucocálix, chicos, no está hecho del mismo componente que la pared, no es rígido, tiene otra función que lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, es más o menos para que ustedes tengan en cuenta que la envoltura puede variar de acuerdo al tipo de célula. Lo que sí tienen en común es la membrana. Eso sí van a tener en común. ¿Está bien? Listo. Vamos a hacer entonces primero la pared. A ver, ¿qué cosa vamos a hablar respecto a la pared celular? Primero, vamos a indicar que esta pared no se encuentra en todos los eucariontes. En el caso de los procariontes, sí se van a encontrar, a excepción de unas bacterias chiquitas que pierden su pared que se llaman micoplasmas. Pero después todas las procariotas tienen pared. En el caso de los eucariontes, no tienen todos pared. Acá he puesto que solamente va a estar presente en vegetales, o sea, eucariontes que sean vegetales. Ejemplo, las algas, las plantas y los hongos. En el caso de las algas, la pared tiene distinto tipo de componente. Puede ser de celulosa, puede estar hecho de silicatos, puede estar hecho de agar-agar, ¿no? Entonces, hay distintos componentes en la pared de las algas que se analizan en taxonomía. Pero lo que sí es general en las algas, porque las algas verdes son las más comunes, es la celulosa, al igual que las plantas. Ya, es el componente, podríamos indicarlo, mayoritario, ¿no? El que mayor aparece en las algas es la celulosa. Y en el caso de los hongos, se analizó cuando se hizo el tema de glúcidos, el componente químico de la pared de los hongos es la quitina, ¿no? La quitina, que es un azúcar nitrogenado y que tiene unidades de la N-acetilglucosamina, ¿no? Es un polímero de N-acetilglucosaminas unidas por enlace beta 1,4 en hongos. Ahora, en el examen de admisión, el más preguntado en los exámenes es el de plantas. O sea, ¿cómo es la pared celular en el caso de las plantas? Eso es lo que más viene. Y es por eso que acá yo he graficado una célula vegetal que está empezando a formar una pared, ¿sí? Cuando una planta empieza a brotar, las células que van a estar originándose por división van a tener una pared delgada, flácida, flexible, que no es tan rígida. Y esa pared le llamamos la pared primaria. ¿Sí? Es como el tejido tierno de la planta, como la piel de un bebé, pues, muchachos, ¿no? Es una pared
que es delgada y que no es tan rígida. Las primeras hojitas, cuando ustedes han visto en la germinación de un frijol, han visto que en la germinación del frijolito, o se hemos hecho algún momento germinación de algún tipo de semilla, y hemos visto que las primeras hojas que brotan son un color pálido, no es verde, es pálido, ¿no? Amarillo. Y esa viene a ser la pared primaria, que no tiene celulosa. No, todavía no tiene celulosa, tiene otro componente conocido como la hemicelulosa. La hemicelulosa es un heteropolisacárido. Profe, ¿por qué le llaman heteropolisacárido? Porque cuando analizamos a la hemicelulosa, el monosacárido que está presente ahí no es el mismo, son dos distintos. Uno de ellos es la silosa y el otro de ellos es la arabinosa. Entonces, en la hemicelulosa, las unidades que forman este polisacárido son silosa y arabinosa, silosa y arabinosa. Por eso se dice que es un heteropolisacárido. Es un heteropolisacárido porque tiene dos azúcares diferentes, dos monosacáridos distintos en su composición. Y recuerda que esto se encuentra en un tejido joven, tejido jovencito, bueno, que recién está brotando. Un tejido joven. ¿Ya? Ahí está. Sin embargo, cuando la planta va haciendo su fototropismo positivo, va creciendo en dirección a la luz, necesita más rigidez porque el viento puede, en este caso, hacer que el tallo colapse, ¿sí o no? Se rompa. No tiene la rigidez suficiente, entonces las células vegetales se ven en la necesidad de formar otra pared, pero hacia adentro. Esa es la segunda, ¿no? La pared secundaria. La pared secundaria aparece en los tejidos adultos, en los tallos, por ejemplo, verdes, ¿no? Los verdecitos, ellos forman una segunda pared y ahí sí el componente es la celulosa, que es un homopolisacárido. ¿Y acá por qué es un homopolisacárido? Porque, profe, tiene al mismo monosacárido en su composición. Glucosa, 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 glucosa. ¿Cuál es la diferencia entre un hetero y un homopolisacárido? Unidades de glucosa o beta-glucosas, ¿no? En este caso que le dan una mayor rigidez. Esto ya lo podemos encontrar, muchachos. La segunda pared lo podemos encontrar en tejidos adultos, ¿sí? Esto se encuentra en tejidos adultos donde los tallos son más flexibles, no, son más rígidos, más resistentes, que crece hacia adentro. Después de la pared primaria, hacia adentro crece la pared secundaria. Pero tú sabes que hay plantas que por este fototropismo llegan a formar árbol, o sea, llevan a formar un tallo, pero ya mucho más endurecido. No es lo mismo tener un tallito de alfalfa, que puede crecer hasta 1,20 m, 1,30 m, ¿no? Que tener, por ejemplo, un manzano, ¿no? Un frutal como el manzano. Entonces, es obvio que el manzano, ¿no? Esta planta, va a tener que desarrollar un tejido más endurecido. Y entonces, muchachos, la planta se ve en la necesidad de formar hacia el interior un tercer tipo de pared. Hacia él. Pero ¿cuál es el problema que en este caso, o cuál va a ser la consecuencia de producir este tercer tipo de pared? La consecuencia es que la célula va a morir. Claro, va a morir. Se va a quedar sin contenido. El contenido de una célula se llama protoplasma. Entonces se dice que estas células se van a quedar sin protoplasma. No van a tener protoplasma. Profe, ¿por qué no van a tener protoplasma, contenido? ¿Por qué ya no va a haber vacuola, organelas? Porque el material que se ha impregnado hacia adentro es un material impermeable, ¿no? Y ese material impermeable va a depender de qué tipo de zona esté.
Así es, por acá me dicen una planta de lenteja versus un cocotero. Claro, es una lentejita, crece pequeño nada más, ¿sí o no? Claro, entonces, en cambio, el cocotero tiene que formar pues una pared muy rígida. Y entonces, ¿cuál va a ser ese material que van a secretar hacia adentro? ¿Cuál va a ser ese material que van a secretar hacia adentro? Ese material puede ser la suberina, si lo hacen en la corteza de los tallos, ¿sí? La corteza de un tallo tiene suberina, tiene suberina. Y es lo que formaría al corcho, conocido también como el felema. El corcho está impregnado con suberina, pero recuerda que cuando la célula forma pared terciaria, ya no tiene contenido. No hay organelas, no hay citoplasma, no hay núcleo, solamente queda la pared celular, las 3 paredes celulares. ¿Sí? En cambio, si es que en el árbol no ha impregnado en su célula suberina, más bien en la parte medular del árbol, ha impregnado otro material que es la lignina, entonces en el tronco del árbol, en el centro, ahí estaría en este caso la madera, ¿no? La madera prácticamente ha sido impregnado con lignina. Profe, ¿la madera no tenía celulosa? Claro que sí, como ves acá. Tiene celulosa, tiene hemicelulosa, pero el que ha endurecido a todo eso es la lignina. La lignina. Y justamente cuando nosotros hablamos de la madera, nos referimos al xilema de la planta. O sea, el xilema de las plantas o de los árboles vienen a ser la madera. ¿Está claro? Ahí está. Entonces, de esta parte de la pared celular, tú tienes que recordar cuál es el componente de la pared primaria, cuál es el componente de la pared secundaria y cuál es el componente de la pared terciaria. Esta tercera se forma en tallos leñosos, tallos viejos, ¿no? Tallos viejos que tienen que dar mayor soporte a la planta. ¿Y por qué tienen que tener mayor soporte? Porque necesitan alcanzar más a la luz, que es la fuente principal para que ellas puedan elaborar su alimento. ¿Sí? Ahí está entonces los 3 tipos de pared que se encuentran en ellos. Ahora, muchos jóvenes me preguntan, profe, ¿pero qué es la suberina y qué es la lignina? La suberina y la lignina son ceras impermeables que están consideradas como polifenoles. Son polifenoles que van a, en este caso, impregnarse al interior de la célula para evitar que no entre ni salga algo. No entra ni sale nada. Entonces todo lo que está dentro empieza a morir. ¿Ya? Empieza a degradarse, el agua, las organelas, todo. Ahora, en esta parte de la pared celular, también tienen que saber, muchachos, que hay uniones adherentes y hay uniones comunicantes. Sí, las células vegetales tienen uniones comunicantes y también tienen uniones adherentes. Mira, yo he puesto acá una célula vegetal y acá otra célula vegetal. Voy a dibujar otra para que más o menos puedas entender lo que he hecho por acá. Ahí está. Esta es una unión adherente. Ahí está. ¿Por qué adherente? Porque permite que se adhiera. ¿Qué cosa se va a adherir? La pared de esta célula con la pared de otra. Ahí está, miren. Eso se conoce como uniones adherentes. Profe, ¿qué es la unión adherente? La unión adherente se llama lámina media. Lámina media, que por cierto es una goma que se presenta dentro de la célula. Es una goma. Sí, la lámina media es una goma. Es una goma, deriva de los pectatos de calcio y los pectatos de magnesio. Es una goma lo que se encuentra acá. ¿Sí? Es una gomita, tiene esta contextura, en este caso semirrígida, y permite la unión de ellos, la lámina media. ¿Y cuál es ese componente de la lámina media? La pectina, ¿no? Que tiene pectatos de calcio, pectatos de magnesio. Sí, eso de ahí en algunos casos se puede ver en la sandía. No sé si ustedes han visto cuando uno come la sandía, la pulpa, la parte rojita, debajo de la pulpa queda algo blanco. No sé, a ver, si se acuerdan. Claro, ¿quién no ha comido una sandía? Pues, ¿no? Ahí está, sandía.
y acá está la parte rojita, ahí está comido esta parte rojita de la sandía. Ahí están las semillitas, ¿está bien? Pero entre ambas, sí o no, que acá sobra una parte media blanca, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la pectina acumulada en el fruto. En el fruto ahí se acumula la pectina. Y eso lo utilizan en algunos casos los chicos de secretaria. Lo utilizan para preparar las frutillas del panetón. Puede ser también de las piñas, se puede sacar. Pero de acá se sacan las frutillas para el panetón, ¿no? Le ponen colorantes, ¿no? Puede ser saborizante. Y ahí están las frutillas del panetón, ¿no? Esas frutitas verdes, rojas, amarillas, anaranjadas, y acá los sacan. Así. ¿Ya? Entonces, muchachos, ahí estamos encontrando que la lámina media es la unión adherente entre dos células contiguas, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las uniones comunicantes? Las uniones comunicantes van a ser, en este caso, proteínas que atraviesan al citoplasma o a la membrana y a la pared de dos células. Sí, miren, acá se va a formar uniones comunicantes. Esas uniones comunicantes, ¿sabes qué permite? Esas uniones comunicantes lo que va a permitir es el intercambio de agua, de iones y otros materiales. ¿Cómo se llama esta unión entre el plasma de uno y el plasma de otro? Mira, ahí están las uniones del plasma de uno y el plasma de otro. ¿Cómo se llama esto? Esto de acá se conoce como los plasmodesmos. Claro, estos son los plasmodesmos. Los plasmodesmos son uniones comunicantes, ¿no? Mientras que la lámina media son uniones adherentes. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber, muchachos, de los plasmodesmos y la lámina media. ¿Listo? ¿Para qué sirve la pared? ¿Qué papel desempeña la pared en las plantas, en las algas, en los hongos? ¿Para qué sirve? Bueno, es lo mismo que ustedes han visto en la célula procariota, solamente que ahí estaba formado por mureína. Acá la pared brinda el soporte, brinda la rigidez, protección contra la lisis. ¿Por qué lisis, profe? Porque adentro hay una bolsa de agua que se llama vacuola. Y ustedes saben que el agua cuando entre va a llenar esa vacuola. El agua puede estar llenando esa vacuola y la vacuola podría reventar. ¿Pero por qué no revienta la vacuola? Porque la pared impide que la vacuola siga creciendo por el paso del agua. Por eso se dice protección contra la lisis, el rompimiento, la ruptura por el paso del agua. ¿Sí? Y una cuarta función es que le da la forma. Claro, igual que la célula procariota, la estructura que le brinda la forma en la pared. Acá también. Las células vegetales son poliédricas precisamente por la pared. ¿Sí? Por la pared celular. Ya está. Entonces, en eso consiste esta primera parte de ver la pared celular. Analizar los componentes de la pared primaria, secundaria, terciaria, analizar qué es la lámina media, qué son los plasmodesmos y qué función desempeña la pared. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta, alguna inquietud acerca de esta parte de la pared celular? ¿Sí? ¿Estamos claros entonces con esto, chicos? A ver qué dice la gente. Por ahí te has perdido. Pregunta. Pregunta. En este caso, si por ahí hay alguna inquietud respecto a la pared celular. Recuerda que la pared celular no va a estar en todos. No va a estar, en este caso, en todos. Sí, no va a estar en todos y obviamente, como no va a estar en todos, es importante que nosotros mencionemos que la pared celular siempre va a ser una estructura que tienda a guardar la rigidez
¿no? Es como una coraza que está por fuera, en este caso en la célula vegetal. Muy bien, entonces si está claro, muchachos, me alegro, ¿ya? Entonces vamos ahora a revisar la membrana, ¿ya? Por si acaso voy a tomar una foto a esta parte de lo que estamos viendo como envoltura, ¿ya? Vamos a... Ya está. Entonces, vamos ahora a revisar la siguiente, que es la membrana. Claro, hemos visto la pared. Ya. A ver, muchachos. Vamos a aprovechar. En este caso, acerca de la membrana. ¿No? Ya vimos los componentes de la pared, ahora analicemos a la membrana. Primero, ¿cuál es otro nombre que tiene la membrana? La membrana celular también se le puede llamar plasmalema. ¿Sí? Es el otro nombre que recibe la membrana celular, plasmalema. Dentro de la composición de la membrana tiene naturaleza lipoproteica. ¿Por qué se dice que tiene naturaleza lipoproteica? Porque está formada por lípidos y también por proteínas. Claro, ahí está. 60% de proteínas y 35% de lípidos. Ojo, normalmente cuando nosotros dibujamos la membrana, a un alumno le puede parecer que lo que más abunda son fosfolípidos, pero no, hay más proteínas que lípidos. Así que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de la membrana celular, es cierto que es lipoproteica, pero la proporción de proteínas es mayor a la de lípidos. ¿Sí? Tener cuidado con eso. Ahora, el modelo que se plantea y que tiene mayor aceptación por la comunidad científica es el modelo llamado mosaico fluido. ¿Sí? El modelo mosaico fluido planteado por Singer y Nichols. Hay otro modelo, no sé si alguno de ustedes conoce el modelo de Dobson y Danieli, ¿no? Hay otro modelo que es el de Dobson y Danieli, que también le llaman el modelo de emparedado. Sí, así también le llaman al modelo de Dobson y Danieli. Pero el que tiene más aceptación es el de Singer y Nicholson, el mosaico fluido. Profe, ¿a qué se refiere cuando dice que el mosaico es fluido? Esto se refiere a que vamos a encontrar una bicapa de fosfolípidos con proteínas embebidas. A eso se refiere el mosaico fluido. El mosaico fluido se refiere a una bicapa de fosfolípidos que tienen proteínas embebidas. A eso es lo que apuntamos. Ahí está bien. Una capa, otra capa, una bicapa de fosfolípidos con proteínas que están embebidas. ¿Qué significa embebidas? Que pueden estar por fuera, por el medio, por dentro, atravesando. O sea, tienen esa, en este caso, distribución que están sumergidas dentro de la membrana. ¿Eh? Es una bicapa fosfolipídica con proteínas embebidas. Los autores fueron Singer y Nichols. Vamos a ver 4 propiedades y 4 funciones que tiene la membrana. Pero antes de analizar esas propiedades y también esas funciones que tiene la membrana, vamos a colocar por acá, muchachos, vamos a mover un poquito, en este caso, ahí está, para poder analizar con más detenimiento cada componente de la membrana. Mira, nosotros analizamos a esta molécula que se llama fosfolípido. Ahí está, tú lo conoces, lo has estudiado en
en tu tema de lípidos. Los fosfolípidos son lípidos compuestos, ¿sí o no? Porque tienen, en este caso, un compuesto, o mejor dicho, tienen un elemento diferente al CHO, nitrógeno y fósforo también, ¿cierto? Ese es el fosfolípido. Y también en el capítulo de lípidos han estudiado que ellas son moléculas anfipáticas. ¿Qué significa anfipático? Que tienen una zona hidrofílica y tienen una zona hidrofóbica. También han estudiado que el fosfolípido más abundante de la membrana celular es la fosfatidilcolina. ¿Por qué colina? Porque este compuesto que ves acá con N es un alcohol aminado. Y profe, ¿qué significa que el alcohol esté aminado? Que tiene nitrógeno, un alcohol nitrogenado. La colina es un alcohol nitrogenado. La etanolamina también es un alcohol nitrogenado. El inositol también es un alcohol nitrogenado. ¿Sí? Entonces, puede variar, ¿no? Por ejemplo, la cefalina, no sé si han escuchado ustedes de la cefalina. La cefalina tiene como alcohol nitrogenado a la etanolamina. Sí, la fosfatidiletoanolamina es conocida como la cefalina. Y la fosfatidilcolina es conocida como la lecitina. Es otro fosfolípido. Pero tranquilo, no te van a preguntar todos los fosfolípidos, todos los glucolípidos que hay, pero sí te van a preguntar quién es el más abundante. La fosfatidilcolina es el más abundante. ¿Y qué papel desempeña en la membrana celular los fosfolípidos que están? Brindar la fluidez. Claro, ¿no? Su papel principal de los fosfolípidos es otorgar la fluidez. ¿Por qué, profesor? Porque ustedes han visto que en el caso de los lípidos, cuando tienen ácidos grasos saturados, la molécula tiende a ser sólida. El caso del sebo tiende a ser sólido. Y si el ácido graso que está presente en el lípido es insaturado, tiende a ser ¿qué? Líquido. Ahí está el aceite, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al tipo de ácido graso, los lípidos pueden tener una presentación sólida, como el caso del sebo, o una presentación líquida, como el caso del aceite. ¿Sí o no? Pero los fosfolípidos de la membrana tienen uno de cada tipo. Uno saturado y el otro insaturado. No, al insaturado lo reconoces porque su cadena es torcida, ¿no? Como tiene acá una insaturación, esto permite que la cadena se doble, ¿cierto? Eso sería insaturado. El insaturado tiene enlace doble y simple. Y entonces, como tiene un ácido graso saturado y tiene otro ácido graso insaturado, la molécula, ¿cómo sería? Sería semifluida. ¿Está bien? Semifluida. ¿Por qué se dice que es semifluida? Porque tiene un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. No es totalmente sólido, no es totalmente líquido. Entonces todo esto sería semifluido. Primera propiedad que voy a colocar ahí, la membrana es semifluida por la proporción de los ácidos grasos. ¿Sí? ¿Quién le brindó la fluidez? Los fosfolípidos. ¿Quién es el más abundante? La fosfatidilcolina. ¿Y qué características tienen los fosfolípidos? Tienen una zona hidrofóbica y tienen una zona hidrofílica. Ya está. Ya está. Pero, muchachos, la temperatura de los seres vivos puede cambiar la proporción de ácidos grasos. Y es por eso que tiene que haber alguien que regule la fluidez. ¿Sí o no? Claro, pero ya no van a ser los fosfolípidos. ¿Quién va a regular esa fluidez que otorgan los fosfolípidos? Mira, acá lo he dibujado. Ahí está, mira. Ellos son los que van a regular la fluidez. ¿Cómo se les conoce a estas moléculas que van a regular la fluidez? Hemos sacado acá una y se llama esteroide. Los esteroides. Ahí están los esteroides.
Ustedes han visto que la membrana de las células procariotas no tienen esteroides. No hay esteroides. Acá sí. La membrana tiene esteroides. ¿Y para qué sirven? Regulan la fluidez de la membrana celular. ¿Cómo lo van a regular? Si por la temperatura este ácido graso que es saturado pasa a volverse insaturado, entonces habría dos insaturados y esto se podría volver líquido si esto sucede en todos. Entonces en ese momento el esteroide entrega hidrógeno y lo vuelve saturado. Y si lo vuelve saturado, mantiene la fluidez. Así trabajan los esteroides. Entregan hidrógeno para que él no se vuelva insaturado. Y de la misma forma, si este insaturado cambia a saturado, entonces el esteroide, ¿qué hace? Le quita hidrógeno. Le quita hidrógenos para volverlo otra vez insaturado. De esta manera controla la fluidez. ¿Entendido? Así es, chicos. Así controlan la fluidez los esteroides de la membrana. Tenemos que en las plantas no hay colesterol. Las plantas van a tener un esteroide que es el ergosterol. No tienen colesterol las plantas, ¿ah? Ojo con eso. No hay colesterol en las plantas. En las plantas lo que hay es ergosterol. También en el caso de los animales, ahí sí hay colesterol. Y hay un tercer tipo que está en los hongos que se le llama micosterol. El micosterol también podría considerarse como parte de unos de estos esteroides. ¿Ya? Así que, ¿cuáles son los lípidos de la membrana? Los fosfolípidos y los esteroides. ¿Cuáles son más abundantes? Los fosfolípidos. ¿Qué papel desempeñan? Brindan la fluidez. Y los esteroides regulan esa fluidez. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí estamos claros? Muy bien, entonces si estamos claros con eso, ahora podemos analizar, ya dejamos de lado los esteroides, dejamos de lado a los esteroides y pasamos ¿a qué? Pasamos en este caso, después de los esteroides, pasamos ahora a revisar, muchachos, a las proteínas. Las proteínas que están embebidas. Ahí están las proteínas embebidas, chicos. Miren, proteínas embebidas. ¿Está bien? Tipos de proteínas. Le estoy colocando letra A estas proteínas. ¿Ya? ¿Cómo se llaman a este tipo de proteínas? Letra A le estoy poniendo. Se le llaman proteínas periféricas o conocidas también como extrínsecas. ¿Sí? Pueden estar tanto en la capa que da para el exterior como en la capa que da para el interior. Es por eso que otra segunda propiedad de la membrana es que es asimétrica. Ya hemos dicho que la membrana es semifluida. Otra propiedad es asimétrica. ¿Por qué es asimétrica la membrana? Porque las proteínas tienen una distribución aleatoria. De tal forma que si yo divido a la membrana en la mitad, la membrana, esta capa exterior no va a ser igual a la capa interior. ¿Me dejó entender? No va a ser igual. Por eso se dice que la membrana es asimétrica. Es asimétrica, es semifluida, y estas proteínas embebidas pueden ser del tipo periféricas o llamadas también extrínsecas. Profe, ¿para qué sirve? Tiene varias funciones. Una de ellas es parte de receptores. Mira, acá está, un receptor. Este es un receptor, muchachos. Esto de acá es un receptor. Pero un alumno se preguntará, profe, ¿receptor de qué? Puede ser de hormonas. Claro, nosotros tenemos hormonas que regulan nuestro cuerpo llevando información. Por ejemplo, la hormona que en la mujer regula la producción de la leche es la prolactina. Esta es la prolactina. Y si la prolactina se libera, ¿no? En este caso sale del sistema nervioso de la mujer, va a la sangre, y de la sangre va a las mamas,
y cuando llega, en este caso, a las glándulas mamarias, entonces la prolactina va a ser recibida. Va a ser recibida, obviamente, por un receptor. Y el receptor está unido a una proteína periférica. ¿Ya? Ojo con eso. Las proteínas periféricas pueden ser parte de los receptores que la célula tiene para las hormonas. Sí, no solamente para las hormonas. Algunos de esos receptores también son para virus. Claro que sí. Algunos de estos receptores también van a ser para virus. ¿Está claro? Son para virus y algunos de ellos van a ser para virus y otros van a ser, en este caso, aparte de los virus, van a ser receptores también para hormonas. Hormonas. Sí, van a ser receptores para hormonas. Otra función de estas proteínas extrínsecas o periféricas es que algunas son catalizadoras. Miren, son enzimas. O sea, la membrana puede contener capacidad catalítica. Sí, verdadero. Un ejemplo de una membrana que tenga capacidad catalítica sería la membrana interna de las mitocondrias. Claro, si uno analiza la membrana interna de las mitocondrias, tiene capacidad catalítica porque ahí se va a sintetizar ATP. En el mesosoma de una bacteria también hay capacidad catalítica porque tiene enzimas. Las enzimas son, en este caso, o podrían ser proteínas periféricas. Son enzimáticas. ¿Entendido? Son enzimáticas. Otro también es que se unen al citoesqueleto. Miren acá, esta proteína periférica se está uniendo a los microtúbulos y estos microtúbulos son parte del citoesqueleto. Los microtúbulos que ustedes están alcanzando a ver por acá, estos microtúbulos y los microfilamentos son parte del citoesqueleto. También las proteínas periféricas sirven para que puedan unirse en este caso, al citoesqueleto. Para eso sirve. ¿Ya? Ahí están tres funciones que desempeñan las proteínas extrínsecas o conocidas como periféricas. Pero la otra proteína le he puesto la letra B. Ahí está la letra B. Y esa proteína es integral o también conocido como intrínseca. Claro, si hay extrínsecas, también hay intrínsecas. Y esas proteínas integrales, ¿para qué van a servir? Cumplen un papel importante en el transporte. ¿Por qué? Porque pueden estar formando canales iónicos. Claro, pueden estar formando canales iónicos y es porque ese canal iónico tiene un poro hidrófilo. ¿Qué significa, chicos, un poro hidrófilo? Un poro que tenga afinidad por el agua. Sí, hay proteínas integrales que pueden formar poros específicamente para que pase el agua. Se llaman acuoporinas. Las acuoporinas son un tipo de proteínas integrales que tienen estos poros hidrófilos por donde el agua puede pasar, transitar libremente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a encontrar. Eso es lo que hace la proteína integral. Importante para el transporte porque forman canales iónicos. Y estos canales iónicos tienen poros de tipo hidrófilos. Tienen o presentan poros de tipo hidrófilos. Esa es una característica que van a tener bastante las proteínas intrínsecas. Pero también es importante señalar que las proteínas integrales también pueden actuar como permeasas. Vamos a ver nosotros en la siguiente pizarrita el tema de transporte y ahí vamos a ver que algunas proteínas integrales no tienen este poro. Simplemente son proteínas integrales que reciben un soluto, cambian su forma y dejan entrar al soluto. Se llaman permeasas. ¿Su otro nombre cuál es? Carriers. Son proteínas integrales.
Y un tercer o una tercera función de las proteínas integrales es que pueden ser de anclaje. No sé si ustedes se acuerdan de los ribosomas que se unen a ciertas proteínas de la membrana para que puedan estar en la superficie, ¿no? Esas proteínas se llamaban o se llaman riboforinas. Y esas proteínas riboforinas son de anclaje, permiten la fijación de los ribosomas. 3 funciones que tienen las proteínas integrales, 3 funciones que tienen las proteínas periféricas. ¿Ya? Las carriers o permeasas cambian su forma, cambian su apariencia. Chicos, ahí está. Entonces, esa sería la función de las proteínas, los esteroides, los fosfolípidos. ¿Ya? Ahora, con esto ya podemos completar lo que dejamos allá pendiente, ¿no? Les dije que van a haber 4 propiedades y 4 funciones. Entonces, ahora sí, podríamos completar esto de acá. Bueno, ya está completado, pero vamos a explicarlo. Ahí está, miren. Miren. Hemos dicho que la membrana tiene una propiedad de ser asimétrica por la distribución de las proteínas. Por eso tiene asimetría. Es semifluida por la presencia de ácidos grasos saturados e insaturados, ¿no? Hay una semifluidez. ¿Y por qué decimos que es semipermeable? Esto es importante también porque la membrana es el límite de lo que está dentro de la célula y de lo que está afuera. Entonces, si algo quiere entrar o algo quiere salir, lo tiene que hacer por la membrana. Y la membrana no deja salir y no deja entrar a cualquiera. Es semipermeable. No deja pasar a cualquier soluto. ¿Sí? Algunos van a pasar, otros no van a poder pasar. Claro, ¿no? La membrana es semipermeable. En las claves, en vez de colocar semipermeable, ¿qué cosa podría estar en las alternativas? En las alternativas podría estar esta opción. Podríamos decir que la membrana tiene permeabilidad selectiva. Claro, a veces no hay semipermeable, pero probablemente en las claves esté esto. Permeabilidad selectiva. Que es equivalente a decir que es semipermeable. ¿Cómo es equivalente? Listo, profe, pero ¿por qué pone acá que es dinámica? Se dice que es dinámica, porque los fosfolípidos empiezan a tener movimiento, ya que tiene una zona con carga, las cargas se repelen, se atraen, se repelen, se atraen, entonces hay movimiento entre los fosfolípidos. Ese movimiento puede ser lateral, así, ¿no? Puede cambiar de posición, de lado a lado, o puede ser vertical, de capa a capa, ¿sí? Y ese movimiento le han puesto flip-flop. Así es, el movimiento en zigzag, el movimiento flip-flop, es el movimiento que hacen los fosfolípidos. ¿Está bien? Eso quiere decir que la membrana no está estática, es dinámica. Así es. El movimiento de la membrana es lo que se conoce como el movimiento flip-flop. ¿Está claro, chicos? Listo. Funciones. ¿Por qué decimos que la membrana transfiere información? ¿Por qué se dice que la membrana transfiere información? Porque hemos dicho que la membrana, ¿qué puede tener en las proteínas periféricas? Receptores. Puede ser parte de un receptor. ¿Sí? Puede ser parte de un receptor. Y como es parte de un receptor, ese receptor puede ser para hormonas. ¿Y qué está trayendo esa hormona? Un mensaje que empiece a producir leche. Por eso se dice que la membrana, al recibir a las hormonas, transfiere la información hacia la célula, para que la célula empiece, en este caso, con la producción de la leche. Por eso se dice que la membrana, su función puede ser transferir información. Una función. 2, el transporte, que es lo que vamos a ver el día de hoy.
el transporte celular está garantizado por la membrana. ¿Sí? La membrana es, como te he dicho, el límite para que puedan entrar o salir algunos compuestos, ¿no? Algunos solutos. Así que la principal función que tiene la membrana es el transporte. Pues acá está, transporte. Otra función que también en los exámenes lo colocan, actividad catalítica. ¿Qué quiere decir que la membrana tenga actividad catalítica? Quiere decir que algunas veces, ¿no? Algunas veces, la membrana puede tener proteínas enzimáticas, catalizadoras. Y si tiene proteínas enzimáticas o catalizadoras, entonces es lógico poder indicar que la membrana tiene actividad catalítica. Puede tener actividad catalítica, puede hacer síntesis o puede hacer degradación, puede participar en la formación o destrucción de moléculas. Eso quiere decir actividad catalítica. Y la última, muchachos, la membrana realiza la delimitación. ¿Delimitación qué es eso? Delimita el medio extracelular del medio intracelular, ¿no? El MEC y el MIC. ¿Qué cosa es el MEC? Medio extracelular. ¿Qué cosa es el MIC? Medio intracelular. Todo lo que está acá afuera, medio extracelular, todo lo que está acá adentro, medio intracelular. ¿Ya? Eso quiere decir que la membrana es el límite entre los dos. Listo. 4 propiedades, 4 funciones. ¿Ya? Ahora, en los exámenes también te preguntan sobre las zonas de la membrana. Te dicen cómo es la zona del interior de la membrana, cómo es la zona interna de la membrana, cómo son las zonas externas de la membrana. Eso te preguntan también, ¿sí? Claro, muchachos. Entonces, yo he colocado acá esta región, o sea, todo lo que está por acá, donde están las cabecitas de los fosfolípidos, toda esa región le he puesto X. Y X es una región polar, entonces es hidrofílica. Es hidrofílica. ¿Está bien? Acá también, Y. ¿Qué vendría a ser Y? Y viene a ser todo esto, chicos. Y viene a ser todo esto. Y por lo tanto, Y, ¿qué viene a ser? Y viene a ser la región. ¿Qué región? ¿Qué región? Hidrofílica. Viene a ser la región hidrofílica. ¿Ya? Y viene a ser la región hidrofílica. Ahí estamos encontrando, muchachos, la región hidrofílica que se conoce como la zona polar. La región hidrofílica, la región hidrofílica. Pero a esta zona que le he puesto Z, donde están los ácidos grasos, donde están los esteroides, es decir, el interior de la membrana, le hemos puesto la zona hidrofóbica. Hidrofóbica. Ahí está, ¿no? Entonces te preguntan, las proteínas que están embebidas, ¿se unen a regiones hidrofílicas? ¿Se unen a regiones hidrofóbicas? ¿O a ambas? ¿Qué podría decir? Las proteínas que están embebidas en la membrana, ¿se unen a regiones hidrofílicas? ¿O se unen a regiones hidrofóbicas? ¿O se unen a ambas? Ambas, ¿sí o no? Claro, tiene que ser ambas. Tiene que ser a ambas lo que nosotros estamos mencionando con respecto a este tipo de las zonas que están hidrofílicas e hidrofóbicas. En cambio, si me hubieran dicho solo de las proteínas periféricas, ahí sí, si me hubieran dicho solo de las proteínas periféricas,
Las periféricas solo se unen a las regiones hidrofílicas. Ellas se unen solo a las regiones hidrofílicas, ¿no? Pero si me dicen todas las proteínas en general, a ambas, hidrofílicas e hidrofóbicas. Listo, esas son todo lo que podemos ver respecto a membrana. También en este caso a veces te preguntan sobre las integrales, si necesariamente tienen que ser transmembrana o no. No, toda integral no necesariamente es transmembrana. Podría ser transmembrana, pero no necesariamente. La transmembrana es la que ya superpone a las dos, o sea, sobresale en ambos, y eso ya sería una transmembrana, ¿no? En cambio, una integral puede formar un canal en el cual no atraviese, en este caso, o no sobresalga por los extremos de la membrana. O sea, no sobresalga por la capa externa, no sobresale por la capa interna. ¿Ya? Listo, muchachitos. Entonces, ahí está todo en esta pizarra sobre la membrana. No sé si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o de repente por ahí alguien de ustedes conoce alguna información provechosa que podamos colocar acerca de la membrana. Claro, la idea es también que algunos chicos sumen a este desarrollo del tema. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta respecto a lo que se conoce como la membrana celular? A ver, ¿qué dice la gente? Acá me dijo que era simétrica. No, la presencia de proteínas no es asimétrica, sino la ubicación. Claro, la simetría es porque las proteínas se distribuyen de manera aleatoria. Ajá, porque hay otro modelo que decía, el modelo decía, este es fosfolípido, ahí está, fosfolípido, 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 acá también fosfolípido, fosfolípido, así es. ¿Y las proteínas dónde están? Este modelo propone que las proteínas estaban acá, ahí, ahí y ahí. O sea, si hubiera quedado así, las proteínas, entonces sí hubiera sido simétrica. Porque mira, las proteínas están por fuera únicamente. ¿Sí o no? Pero como están distribuidos aleatoriamente, asimétrica. ¿Qué más me dicen por acá? Profe, ¿las glucoproteínas están en las membranas? Claro, como ves acá, muchacho, si esto es un azúcar, esta es una cadena corta de azúcares, ¿ya? Esto de acá es una cadena corta de azúcares, ¿ya? Y está unida a una proteína. Entonces, el receptor es una cadena corta de azúcares y está unida a la proteína. Ya entonces todo esto se llama glucoproteína. Claro, ¿no? Entonces, en realidad el receptor es todo, ¿no? Pero el receptor está formado por una parte azúcar y otra parte proteica, ¿no? Glucoproteica. ¿Qué me dicen por ahí? Es asimétrica por la disposición de la proteína, correcto. Profe, la presencia de proteínas en bebida ayuda a la síntesis a nivel de las membranas. Claro, por las enzimas. O sea, las enzimas que están en la membrana pueden hacer síntesis.
Pueden hacer síntesis, por ejemplo, podría ser que a nivel de esta membrana venga un ADP más un P y pueda formar ATP, está haciendo síntesis de ATP, ¿sí o no? Eso sería lo que se debe. En realidad, las enzimas es lo que permite que se haga síntesis, ¿no? Las enzimas. ¿Ya? A mayor temperatura, mayor fluidez, entonces los esteroides regulan, en este caso, los cambios de temperatura. No, cuando hay mayor temperatura, entonces el que era saturado empieza a perder hidrógeno, ¿no? Porque se van rompiendo los enlaces. Entonces, cuando hay mayor temperatura, empieza a perder hidrógenos el saturado y se vuelve insaturado. El colesterol lo que hace es darle hidrógeno para volverlo saturado. Claro, porque el que regula la temperatura es el agua, no el esteroide. La temperatura lo regula el agua. Así es, así es. El que regula los cambios de temperatura es el agua. ¿Qué más me dicen acá? Entre eucariotas y procariotas se diferencian los lípidos de la membrana. Bueno, en el caso de las bacterias hay algunas estructuras que se conocen como las cardiolipinas. Pero a nivel de las arqueas son las únicas que no tienen fosfolípidos, no tienen el mosaico fluido. Por eso si tú ves una proposición respecto a la membrana y te dice todas presentan el mosaico fluido, falso, porque las arqueas no presentan este modelo de mosaico fluido. Ellas tienen el modelo de la monocapa de diéter diglicerol. No hay fosfolípidos y en vez de fosfolípidos hay diéteres de glicerol, ¿cierto? Y no forma dos capas, forma tan solo una. Entonces, la membrana de los procariotas y de los eucariotas, primero que nada, varía en el caso de los esteroides. Las procariotas, como las bacterias, no tienen esteroides. Las arqueas sí pueden tener esteroides. Las arqueas sí pueden tener. Las bacterias no. Pero las bacterias tienen fosfolípidos y las arqueas no. Tienen diéter diglicerol. Entonces, eso es lo que varía. ¿Ya? Eso es lo que varía. ¿Qué más me dicen por ahí? No depende de los lípidos la membrana, de la membrana la fluidez. Claro, el que depende, la fluidez depende de los lípidos, de los fosfolípidos. Claro que sí. Pero, como les digo, en este caso, ante el incremento de temperatura, los ácidos grasos pueden pasar de ser saturados a insaturados y esto puede alterar la fluidez. Por eso necesita alguien que controle la fluidez, que son los esteroides. ¿Ya? Así es, los lípidos determinan la fluidez. Los fosfolípidos determinan y los esteroides la regulan. La regulan. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? En eucariotas también en mosaico fluido. Este es eucariota, ¿no? Claro. Todo lo que estamos viendo es eucariotas. En procariotas es mosaico fluido, pero sin esteroides, en el caso de las bacterias. O sea, las bacterias tienen una membrana, es un mosaico fluido sin esteroides. Es una bicapa con proteínas, pero sin esteroides. Y en las arqueas no hay mosaico fluido. No hay. Hay una monocapa de diéter diglicerol. ¿Está bien? En cambio, en las eucariotas, todos tienen mosaico fluido y todos presentan esteroides. Pero el esteroide cambia si es una planta, ergosterol, si es un animal, colesterol, y si es en este caso un hongo, micosterol, cambia. ¿Ya? Pero todo esto es eucariotas. ¿Sí? ¿Estamos claros por ahí? ¿Todo bien?
Ya, pregunten si tienen alguna inquietud, se queden con la duda. Vamos entonces a revisar el transporte. Vamos con el transporte ahora. Ya vimos entonces cuál es el otro nombre de la membrana, cuál es su composición, cuál es el modelo, quiénes son sus autores, qué propiedades tiene la membrana, cuáles son las funciones que tiene la membrana, para qué sirve cada parte de la membrana, las proteínas periféricas, las integrales, para qué sirven los fosfolípidos, los esteroides. ¿Ya? Generalmente eso lo suelen preguntar, muchachos, en los exámenes. ¿Ya? Eso tiene que tenerlo bien claro. Ya está. Bien, vamos ahora entonces. Voy a tomarle una foto por si acaso a los chicos que deseen la imagen de la pizarra. Ya de ahí se lo piden a Richard. Ahí le envío la foto. Ya está. Vamos ahora entonces a revisar transporte. Bien, jóvenes. Ya. A ver, muchachos, cuando revisamos el tema de transporte, encontramos que hay tres tipos. Tres tipos de transporte. ¿Está bien? A ver, el primero, el transporte pasivo. El transporte pasivo es el transporte que no gasta ATP. Sí, no pongo energía porque en realidad estrictamente sí gasta energía. ¿Ya? Pero en realidad lo que no gasta es ATP. ¿Qué, profe, gasta energía? Toda la vida me han dicho que el transporte pasivo no gasta energía. Sí gasta energía, pero es la energía del propio soluto. Porque, por ejemplo, si yo tengo un perfume y destapo al perfume, las moléculas tienen su propia energía y con su propia energía se mueven por una ley que se llama difusión, pero sí gasta energía. Lo que no gasta es ATP. Ah, ya. Entonces, claro que algunos libros ponen no gasta energía, pero debes entender que se refieren al ATP, porque sí gasta energía la molécula o el soluto, su energía cinética, ¿no? Ustedes saben que va a tener energía cinética. Sí gasta energía. Lo que no gasta es ATP, que es la energía de la célula. La célula ahorra energía con esto. ¿Sí? ¿Por qué no gasta ATP? No gasta ATP porque los solutos se mueven a favor de una ley que se llama la ley de las gradientes. ¿Y qué dice la ley de las gradientes? Que los solutos se van a movilizar por su propia energía de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Eso se conoce como la ley de la difusión, la ley de las gradientes. Que los solutos se movilizan de zonas de mayor a zonas de menor concentración. Ahí está, mira, esa es la flechita y el corchete. Flechita hacia arriba, mayor concentración. Flechita hacia abajo, menor concentración. Ya está. Pero hay dos tipos de difusión simple. Claro, muchachos, acá hay dos tipos de difusión simple. Tenemos dos tipos de difusión. La difusión simple y la difusión facilitada. ¿Cuándo decimos que la difusión es de tipo simple? Ahí está, mira, le he puesto. ¿Cuándo es difusión simple?
cuando el soluto atraviesa la bicapa fosfolipídica. Ahí está, miren. Cuando atraviesa la bicapa fosfolipídica, se dice que la difusión es de tipo simple. Y en los exámenes te preguntan, ¿quiénes hacen este tipo de difusión simple? Los gases, el oxígeno, el CO2. ¿Dónde está más concentrado el oxígeno? Afuera de la célula hay más oxígeno. Adentro, poquito. Entonces, ¿el oxígeno qué hace? Entra por difusión simple, atravesando la bicapa de los fosfolípidos. ¿Pero por qué lo atraviesa, profe? Porque es una molécula pequeña. También porque es apolar. Pasa sin problemas, entonces, el oxígeno por la bicapa de fosfolípidos. ¿Me dejo entender? El CO2, profe, el CO2 está más concentrado adentro. Adentro está más concentrado el dióxido de carbono, llamado también anhidrido carbónico. Ahí está más concentrado adentro. Afuera está poco concentrado. Entonces, ¿qué hace el CO2? El CO2 sale por difusión simple, ¿no? Solamente que en los exámenes agraria a veces te ponen como clave hematosis, porque ese intercambio de gases que ocurre a nivel de los alvéolos del pulmón se llama hematosis. La hematosis se da por un proceso de difusión simple verdadero. La hematosis se da por un proceso de difusión simple. Porque el soluto que vienen a ser las moléculas de CO2 y las moléculas de oxígeno se movilizan por difusión simple. ¿Ya? Se movilizan por difusión de tipo simple. ¿Está claro? Mientras que otro que puede hacer eso es el agua. En el anterior salón me dijo, profesor, una buena pregunta. ¿Usted está seguro que por acá, que es la región hidrofóbica, no hay agua? No, no hay agua, porque es apolar. Pero sí puede pasar el agua. ¿Qué? Sí, el agua puede pasar. Como es tan pequeña, su atomicidad es 3, entonces es tan chiquita el agua que el agua puede pasar por esa región hidrofóbica. A pesar que el agua tiene carga y a pesar que esta zona no tiene carga, entonces el agua puede pasar. ¿Y por qué puede pasar? Es que la membrana se mueve y hay momentos en que la membrana, los fosfolípidos cuando se están moviendo, generan espacios tan pequeñitos que justo por ahí el agua puede pasar. Pero ese paso del agua tiene un nombre especial. El paso del agua sabemos perfectamente que se conoce como la ósmosis. La ósmosis es el paso del agua. Muy bien, claro. Eso de ahí se llama ósmosis. Y ahora, ten mucho cuidado, porque a veces en los exámenes el alumno no se da cuenta que cuando nosotros hablamos del paso del agua, el agua pasa de una zona de mayor potencial osmótico a una zona de menor potencial osmótico. ¿Qué significa que acá tenga mayor potencial osmótico? Que hay más moléculas, hay más presión del agua. ¿Y qué significa que acá tenga menor potencial osmótico? Hay menos moléculas, menos presión. El agua se mueve de mayor presión a menor presión. ¿Ya? Profe, ¿no podría decir el agua que se mueve de mayor concentración a menor concentración? Es que el agua es un solvente. El término concentración se aplica para soluciones, ¿no? ¿O vas a hallar la molaridad del agua? No creo, ¿no? Claro. No puedes. Entonces, el término correcto es de que el agua pasa de mayor presión osmótica a menor presión osmótica. ¿Sí? Y vamos a ver que el agua pasa, en este caso, atravesando la bicapa. ¿Ya? Atraviesa la bicapa. Otro que puede hacer difusión simple es la urea. La urea, muchachos. La urea, que es un desecho nitrogenado que las células van a producir como producto de metabolismo de las proteínas. Esa urea
también sale por difusión simple. Ahí está, mira, la urea, desecho nitrogenado. Adentro de nuestra célula está más concentrado, pero la urea sale por difusión simple. Ahí está la urea. ¿Está bien? Otro que también puede moverse libremente son los esteroides. Los esteroides como la vitamina D, como las hormonas sexuales o las suprarrenales, pueden atravesar libremente la bicapa. Solamente que tienen que moverse de mayor concentración a menor concentración para cumplir esta ley de las gradientes. ¿Entendido? Otro también serían los ácidos grasos. Los ácidos grasos también hacen difusión simple. ¿Qué quiere decir? Que se mueven de mayor a menor concentración. ¿Entendido? Eso es lo que se conoce con el nombre de la difusión simple. En los exámenes, lo que preguntan es, ¿quién se moviliza por difusión simple? El agua, el oxígeno, el CO2, la urea, el etanol, los esteroides, el ácido graso. El alcohol también, ¿eh? El etanol es chiquito, se puede mover también por acá. En cambio, hay otra difusión. Si esto es difusión simple, si a esto le llamamos difusión simple, hay otra difusión que es facilitada. ¿Pero por qué le llaman facilitada? Se le llama facilitada porque hay una proteína transportadora. Ahí está, mira. El soluto utiliza proteínas transportadoras. Pueden ser del tipo canales iónicos. Canales iónicos. Claro, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el catión más abundante dentro de la célula es el potasio. Y afuera hay poquito potasio. Entonces, ¿qué hace potasio? Sale potasio. A favor de la gradiente. Cumple este mecanismo de mayor a menor concentración en potasio. El potasio siempre sale por transporte pasivo, difusión facilitada. Utiliza su canal de potasio. También el sodio. Sabemos que es abundante afuera. Adentro es escaso. Entonces el sodio también tiene una proteína con su canal para poder entrar a la célula. Canales de sodio. Y también hay canales de calcio, hay canales de magnesio, hay varios tipos de canales para los iones. Canales de cloro también, ¿sí? Ellos pasan por canales, pero para hacer transporte pasivo tienen que moverse de mayor a menor. ¿Entendido? Esa es difusión facilitada. Pero hace un ratito, en la anterior pizarra, hemos visto que las proteínas no solamente van a ser canales, también hay otras proteínas que son permeasas, conocidas también como carriers, pero su nombre en biología celular es la translocasa, así le llaman, ¿no? Ojo. ¿Por qué le llaman trans? Porque esta proteína cambia su forma para poder dejar pasar alguna molécula, algún soluto. Por ejemplo, chicos, acá tengo un capilar sanguíneo. Este capilar sanguíneo está trayendo el combustible, que es la glucosa. Y ese capilar sanguíneo tiene glucosas aglomeradas. Y mira qué hace la carrier. Recibe la glucosa, cambia su forma y lo deja entrar. Eso hace la carne. Eso hace la carne. Esa es difusión facilitada. Le puedes llamar translocasa, le puedes llamar permeasa. Son nombres que tiene esa proteína. No tiene canal iónico, ¿eh? Ojo, no tiene canal iónico. Es una proteína que cambia su apariencia, cambia su configuración para dejar pasar a otra molécula. ¿Entendido? ¿Sí? Eso es lo que podemos decir con la carga. Listo. ¿Quién más puede pasar mediante este tipo de transporte por carriers? Los aminoácidos también pueden hacer eso. ¿Ya? Los aminoácidos también pueden hacer eso. Ya está. Listo. Ese es transporte pasivo, muchachos. Difusión simple. Y bueno, acá una nota nada más. Una nota que coloco por acá es que el paso de iones a favor de la gradiente
¿Cómo se llama el paso de iones? El paso de iones, a ver muchachos, ¿cómo se llama el paso de iones? Cuando los iones pasan por proteínas canales, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre especial, ¿no? Claro, si el paso del agua es la ósmosis, el paso de iones, ¿cómo se le conoce, muchachos? Paso de iones. ¿Ah? ¿No se acuerdan? Ah, que son nuevos. Esto de acá se conoce como diálisis. Diálisis, ¿sí? El paso de iones se conoce, chicos, como diálisis. Diálisis. Así es, el paso de iones se llama diálisis. ¿Ya? Muy bien. No sé si tienen preguntas con respecto al transporte pasivo, chicos. ¿Estamos claros con respecto al transporte pasivo? ¿Sí? ¿Se entiende qué moléculas se mueven por la bicapa? ¿Qué moléculas se mueven por los canales? Ah, me estaba olvidando. ¿Ah? Acá también hay proteínas canales específicos para el agua. Para el agua, para el agua. ¿Te acuerdas que le llamamos acuoporinas? Ellas son especiales para el agua. Ahí está. Solamente para el agua. O sea, profe, que el agua puede moverse tanto por difusión simple y por facilitada. Sí, así es, muchachos. El agua puede moverse por difusión simple o facilitada. Esto de acá se llama acuoporina. Ahí está, las acuoporinas. A ver, por ahí, ¿todo claro? ¿Alguna inquietud, muchachos, por ahí? ¿Alguna observación? ¿Algún aporte que tú quieras hacer? De repente conoces algo que yo no he mencionado para enriquecer la clase. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Más o menos? Ya se fueron a almorzar todos, creo que estoy hablando solo. A ver, ¿todo claro, no? Ya, muy bien. La diálisis es el paso de iones que se realiza por la membrana. A eso se le llama diálisis. Por ejemplo, cuando el riñón está deteriorado y una persona tiene insuficiencia renal, lo someten a una máquina para sacar esos iones que acidifican la sangre. Sí, porque el riñón bota nuestro exceso de iones para que la sangre no se acidifique. Sobre todo los hidrogeniones y el potasio, que son los que acidifican. Y entonces ahí nos sometemos a una máquina llamada centrífuga, donde la sangre sale, ¿no?, por 2 catéteres, y esa máquina centrífuga saca todos esos iones, tiene su membranita para sacar todos los iones, y regresar, o sacarlo del exceso de iones, y regresar por otros 2 tubitos la sangre. ¿Cómo se llama esa técnica? Hemodiálisis, ¿no? Sí, las personas que tienen insuficiencia renal se someten a esta técnica llamada hemodiálisis. ¿Qué más me dicen por acá? Profe, en la difusión de la urea, ¿qué requerirá? ¿Proteínas de canal o simplemente membrana? No, la urea no requiere proteínas. O sea, la urea, en este caso, esto de acá no es para la urea sería el de acá, la flechita. La urea solamente atraviesa la bicapa. ¿Sí? La urea, la bicapa. El agua es el que puede ir por proteínas o puede ir por difusión simple, o sea, por la bicapa. O sea, el agua puede ser los dos, simple y facilitada. Por eso las proteínas que facilitan el paso del agua se llaman acuoporinas. Acuoporinas. Ajá, difusión simple entonces la urea. Sí, la urea es difusión simple, muchachos. Sí, así es. Eso es lo que encontramos en ello. ¿Todo bien? ¿Sí, no? Ya, vamos al activo entonces, vamos al transporte activo. El transporte activo, acá está el transporte activo, muchachos. A ver, por acá. Miren, el transporte activo, en el transporte activo, ¿qué es lo que pasa? Acá sí se va a gastar ATP,
Sí, la célula va a tener que gastar ATP. Debido a que los solutos se mueven en contra de la gradiente. O sea, al revés, de menos concentración a mayor concentración. Eso sería transporte activo. Y esto surge para equilibrar concentraciones. Esto lo preguntaron por ahí en un examen. Sí, cuidado, ¿ah? ¿Para qué es importante el transporte activo? La respuesta de ese examen, equilibrar concentración. ¿Cómo es eso, profe? Hemos dicho que el sodio siempre tiene que ser abundante afuera y el potasio siempre tiene que ser abundante adentro. Eso lo sabemos. Pero yo te pregunto, si el potasio se dedica solamente a salir, si el potasio se dedica a salir por transporte pasivo, ¿qué podría suceder? Si el potasio solamente se dedica a salir, ¿qué cosa podría suceder si solamente sale? ¿Qué podría pasar, muchachos? Si solamente se dedica a salir, ¿qué podría pasar? ¿Qué te dice tu razonamiento? Si tú ves que el potasio solamente sale, ¿qué va a pasar en algún momento? ¿Ah? ¿Qué cosa es lo que va a suceder en algún momento? ¿Ni idea o no lo que va a suceder en algún momento? Claro, pues muchachos, así es. Así es, así es. O sea, si es que solamente se dedica a salir, va a llegar en un momento que acá se va a hacer poco y afuera se va a hacer más. Eso no debe pasar. ¿Quién equilibra eso? El transporte activo. ¿Cómo lo equilibra? Con la bomba de sodio y potasio. O sea que, ¿qué hace la bomba? A pesar que el potasio está poquito afuera, él mete 2 potasios. A pesar que el potasio es poco, escaso afuera, introduce 2 potasios. Introduce 2 potasios. Él introduce a 2 potasios. Claro, introduce a 2 moléculas de potasio. Miren, ¿te das cuenta? Introduce a 2 moléculas. ¿Para qué? Para que siga saliendo por transporte pasivo. O sea, el potasio entra por transporte activo y sale por transporte pasivo. El transporte activo está regulando la concentración al interior. ¿Te das cuenta? A ver, ¿qué dicen por acá? Ya, claro, claro. Entonces, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder, muchachos. Eso es lo que va a suceder. ¿Entendido? Igual con el sodio. Si el sodio solo se dedica a entrar, si solamente el sodio entra y sigue entrando, va a llegar el momento que acá se va a hacer poco. Eso no debe pasar. ¿Quién equilibra la concentración? Transporte activo, bomba de sodio y potasio. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Saca 3 sodios. A pesar que acá hay poquito y afuera hay más, de menor a mayor, saca 3 sodios para que vuelva a entrar por transporte pasivo. Saca 3 sodios por transporte activo para que vuelva a entrar por transporte pasivo. Así se la pasa. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Por eso, el transporte activo regula las concentraciones de los electrolitos y la bomba de sodio y potasio, primero saca 3 sodios, segundo mete 2 potasios y utiliza proteínas que hidrolizan al ATP. ¿Qué significa que la proteína hidrolice al ATP? Significa que va a romper al ATP sus enlaces fosfato-fosfato para que libere energía. Y esa energía la utilice la proteína en la bomba para poder pasar los iones. ¿Cierto? Y eso es lo que nosotros estamos viendo que al final va a servir. ¿Para qué va a servir esto, muchachos? Esto va a servir para que forme impulsos eléctricos. Como salen 3 sodios y entran 2 potasios, ¿dónde se hace más positivo? Afuera. Y adentro, negativo. El potencial de membrana se logra con la bomba de sodio y potasio. Y esto genera, la diferencia de potencial, genera impulso eléctrico.
0,05 milivatios es lo que va a generar este potencial de membrana. Y en la neurona puede generar un impulso eléctrico. En el corazón puede formar un impulso eléctrico. Y con eso nosotros nos mantenemos con vida. ¿Ya? Así trabaja. Mira para qué es importante la bomba de sodio y potasio. Para generar impulsos eléctricos. Las plantas no generan impulsos eléctricos. Las plantas no tienen bomba de sodio y potasio. ¿Entendido? ¿Sí? Listo, muchachos. Y el último transporte es el masivo. El transporte masivo utiliza vesículas. Claro, es cuando ya el material es demasiado grande, cuando son macromoléculas, cuando son hasta células, ¿no? Una bacteria, por ejemplo. Una bacteria entra mediante una vesícula y a la entrada se le llama endocitosis. O sea, cuando la célula permite que entre una macromolécula previamente formando una vesícula. Es la vesícula. Si entra material sólido, se llama fagocitosis. Ejemplo, una bacteria que esté entrando, entra por fagocitosis. Y si entra algo líquido, pinocitosis, ¿no? Por ejemplo, cuando nos inyectan suero intravenoso, el suero intravenoso, ¿qué cosa contiene? Glucosa disuelta en agüita, llamada dextrosa, ¿no? O sea, cuando la glucosa está disuelta en agüita, se llama dextrosa, ese es el suero. Ponen a las venas, entonces la dextrosa entra por pinocitosis. Entra por pinocitosis. ¿Ya? En cambio, la célula también, así como puede meter materiales grandes, también puede sacar materiales muy grandes. ¿Cómo se llama eso? Exocitosis. Eso es cuando sale. Cuando salen materiales muy grandes, a eso se le conoce como exocitosis. Y puede ser que ese material lo haya fabricado la célula. Si la célula ha fabricado el material, se llama secreción. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la célula que está acá es del páncreas? La célula del páncreas elabora insulina. Y la insulina tiene que ir hasta la sangre para controlar los niveles de azúcar, de la glucosa. Pero ella saca esa proteína por medio de la secreción, ya que la célula ha producido ese material. Sin embargo, a veces salen partículas no digeridas, ¿sí? No digeridas, o partículas, en este caso residuos de una partícula digerida, y eso sale por egestión. Cuando esta bacteria sea destruida, sus restos van a salir por egestión. Material que también le llaman egestión o defecación celular. Eso ya se llama transporte masivo. ¿Sí? Transporte masivo. ¿Está claro, chicos? Esos son los tres tipos de transporte: activo, pasivo y masivo. ¿Ya? Ese es el transporte activo, pasivo y masivo. ¿Estamos claros? A ver, acá por ejemplo, mira, ahí están todos ustedes. Ahí están todos ustedes recibiendo una charla, ¿no? Y algunos volando también ahí. Bueno, otros durmiendo ahí. Pero a nivel nervioso, si estás concentrado, tus neuronas están generando impulsos eléctricos. Claro, ¿no? O sea, estas neuronas están generando impulsos eléctricos. Y a nivel nervioso, tú no te das cuenta, pero a nivel nervioso, las neuronas están comunicándose en tu cerebro, muchacho. Mira, ahí está. Y entre esas membranas de las neuronas, ahí están los fosfolípidos, las proteínas, los azúcares, y ahí encontramos principalmente dos medios. El medio extracelular, ahí está, afuerita, y el medio intracelular, ¿no? Ahí está. La bicapa de fosfolípidos, ahí está el fosfolípido. La zona hidrofóbica y los esteroides. Ahí está la zona hidrofóbica con los esteroides. Y no hay que olvidarnos de las proteínas, que en este caso la más importante, ¿quién es? La integral.
¿no? La integral, ¿sí? ¿No? Ahí está. Ahí está. ¿Sí están viendo, no? Ahí está. Ya. Esta es la proteína integral. Y bueno, en este caso también hay que saber que, miren, acá vamos a mover vamos a adelantarlo un poquito. Ahí está, el potasio es más abundante adentro que afuera. El potasio tiene que salir usando su canal y esa es difusión facilitada. Claro, esa es difusión facilitada. En cambio, el oxígeno está más concentrado afuera. Ahí está el oxígeno, miren. Entonces el oxígeno entra, pero por la bicapa. Eso sería difusión simple. Ahí está, ¿no? Esa es difusión simple. Y bueno, acá podemos ver nuevamente cómo sale el potasio, ¿ya? De mayor concentración a menor concentración. Ahí está, esa es la difusión facilitada del potasio. Pero, ¿qué cosa es esta proteína que no tiene canal, no tiene poro? Ella es la carrier. Mira, la glucosa viene, ahí está, se une a la carrier, y la carrier cambia su forma y la deja entrar. Ahí está, la deja entrar. Ese es carrier. Esa es una proteína llamada carrier. ¿Ya? Bueno, estas son las acuoporinas. Las acuoporinas son precisamente las proteínas que permiten el paso del agua. Ahí está, ¿no? Ahí está. Y bueno, por acá, ahí está la bomba. A ver, acá está la bomba. Ahí está la bomba. La bomba de sodio y potasio es una proteína que primeramente va a unir 3 sodios, va a hidrolizar al ATP, ahí está, se hidrolizó, y de esta forma saca 3 sodios. Luego se unen 2 potasios, ojo, lo está haciendo en contra de la gradiente, ¿eh? En contra de la gradiente. Se unen 2 potasios y entonces el fósforo se separa de la bomba para que deje entrar a los 2 potasios. Eso es lo que hace la bomba de sodio y potasio. No te olvides que regula concentraciones, no te olvides que hidroliza el ATP y tampoco te olvides que primero saca 3 sodios y después introduce 2 potasios. ¿Está bien? Eso es lo que hace. Así trabaja, mira. Eso genera un potencial de membrana. Bueno, esto de acá es otro transporte que se llama cotransporte. Ya esa es otra cosa ya que a nivel preuniversitario no lo pregunto. Pero hay un cotransporte también. Hay transporte activo primario, transporte activo secundario. Pero bueno, eso ya de ahí ya no te evalúo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicas, chicos? Y los otros también sí que hay, ¿no? Hay libertad. A ver, chicas, chicos, los otros también. Como usted dice, ¿cómo? Ya, listo. ¿Cuál es la respuesta? A ver, el que dice acá, ¿el Golgi puede hacer pinocitosis? No, el Golgi lo que hace es secreción. Ajá, el Golgi hace secreción. La pinocitosis lo hace la membrana, o sea, la membrana forma una vesícula para poder entrar. Sí. La membrana que envuelve es la vesícula. Esa es pinocitosis. ¿Ya? Esa es pinocitosis. O sea, la pinocitosis es cuando entra material. El Golgi lo que hace es sacar material. Es secreción. Es secreción. Chicos, listo. Lo dejo para almorzar. A los otros que sigan durmiendo, cuídense. Cuídense, jóvenes. Listo.